buenas tardes tengan todos ustedes nuevamente a las conferencias que hacemos en Civilitas, en donde nos interesa como Civilitas, quienes somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que nos hemos involucrado en cuestiones de política social, de participación ciudadana. Nos interesa mucho traer estos temas que hoy están en la agenda ciudadana y que nos preocupan a todos los mexicanos. ¿Cuál va a ser el futuro de las pymes? Para ello tenemos hoy dos grandes invitados que ustedes ya los conocerán. Ahora se los va a presentar Francisco y esperamos que lo disfruten. Por otro lado, les quiero pedir que, como ustedes saben, hemos tenido personas que se meten y hacen diferentes cosas en la pantalla y en los chats, por lo que hemos reducido la participación de las personas que nos acompañan a que nos puedan hacer sus preguntas a través del mail que ahorita pueden ver en pantalla. Si lo pueden apuntar, porque mientras, lo voy a tener que quitar para que nuestros ponentes puedan poner sus presentaciones. Entonces, si nos pueden mandar sus preguntas al mail, a este mail que aparece en pantalla, todosconmexico2021@gmail.com, las que yo les voy a hacer posteriormente a nuestros ponentes después de su presentación. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Pues muchas gracias, Denise, y bienvenidos todos. No sé si ahorita se oiga algo porque no escucho nada. A ver. Mira, aquí lo tengo pues abierto el sonido. Voy a tener que silenciar, no. Está desconectado. Todos, please. La bocina. A ver, déjame. Es que tiene que estar... Permíteme, no le mames, deja yo, hasta para atrás. Sí, pero ¿qué es lo que tengo que conectar? No, por eso, quiero ver por qué se desconectó, porque está aquí apagado. Hay un micrófono abierto ahí, por favor, gracias. Bueno, pues... tardes. Déjame silenciarlos nuevamente. Normalmente ya había aceptado las vacaciones. ¿Cómo se habrá desconectado? Ok. Bueno, buenas tardes, miren. Les doy las gracias tanto a todos ustedes por asistir y también quiero darle las gracias a Rocío Abud y a Elfi Torres que estén aquí con nosotros. Son personas que realmente conocen un segmento importantísimo de la economía en México y Latinoamérica. Y este segmento es el segmento de pymes, las pequeñas y medianas empresas y las micro también. Es importante este segmento porque es el que genera la mayoría de empleo en todos estos países. Entonces, primero déjenme platicarles de Rocío Abud. Rocío es maestra en política social y planeación en países en vías de desarrollo por la London School of Economics. Le voy a pedir silenciar a todos, por favor. Ok. La London School of Economics en el Reino Unido. Obtuvo la licenciatura en Comercio Internacional por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México. Hoy es directora general de CCMX, que es el Centro de Competitividad de México, entidad que tiene como finalidad vincular a las pequeñas y medianas empresas, pymes, con grandes empresas con el objetivo de generar mercados y conocer y aplicar las mejores prácticas de las grandes empresas acerca de las ayudas metodológicas a mejorar la competitividad de las pymes, así como a organizaciones de todo tipo, industriales, de servicios y comerciales, para autoevaluar y diagnosticar su nivel de competitividad, para desarrollar una hoja de ruta personalizada y crear un sistema de trabajo que reproduzca el éxito empresarial, es decir, potenciar las competencias de las pymes que buscan el soporte en CMG. Rocío, durante 5 años, fue directora del Programa General de MIPYMES en el Instituto Nacional del Emprendedor, órgano administrativo descentralizado de la Secretaría, cuyo objetivo es implementar y coordinar la política nacional de apoyo a los emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas empresas, que promueve la innovación, la competitividad
y la proyección de los mercados nacionales e internacionales para aumentar su contribución al desarrollo económico y el bienestar de México. Dentro de su experiencia laboral, uno de los aspectos más destacados en su colaboración con Fundes México como gerente de desarrollo de negocios, investigación de mercados y alianzas estratégicas, donde desarrolló e implementó programas para el desarrollo de programas micro, pequeñas empresas. En la experiencia internacional, Rocío estuvo apoyando y trabajando en la Fundación Avina en Santiago de Chile y fue responsable de fortalecer las relaciones y desarrollar proyectos integrados con 12 líderes de la sociedad civil y sus organizaciones sin fines de lucro. Participa en diversas áreas como desarrollo sostenible, derechos humanos, democracia, equidad de género, participación ciudadana, derecho de las mujeres, prevención del SIDA y desarrollo infantil. Otras de sus colaboraciones fueron en la Fundación Corporativa Cigna en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, y como presidenta de la Cruz Roja Mexicana, delegada en Morelia. Bienvenida, Rocío. Quiero ahora presentarles a Elfid Torres. Elfid es el director ejecutivo de Fundes Latinoamérica. Fundes Latinoamérica es la organización con más experiencia en el segmento pymes, fundada hace 35 años. Tanto Fundes como CCMX son organizaciones no lucrativas sustentables, cuyo único objetivo es apoyar el desarrollo de las MIPYMES. Elfid, por más de 20 años, ha trabajado apasionadamente en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, en Latinoamérica. En la última década, y de la mano de un equipo de alta categoría, ha liderado el desarrollo de una poderosa red de socios corporativos y gubernamentales en busca de soluciones empresariales innovadoras exclusivas para las pymes, MIPYMES, logrando así que año tras año Fundes impacte a miles de micro, pequeñas y medianas empresas en la región, con una visión clara de llegar a millones en los próximos años. Elfid, es un profesional mexicano a mucho orgullo, que es líder de una organización internacional y que cuenta con una maestría en administración de empresas del INCAE Business School y tiene un Master's de Development Studies en la Universidad de East Anglia y una licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos, Elfid, bienvenidos, Rocío. Le cedo la palabra a Rocío Abud para que nos diga la perspectiva de MIPYMES en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación. Denise, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir el panel hoy con Elfid. Hemos tenido el privilegio de trabajar en el tema PYME por muchos años. Colaboramos juntos en Fundes, hicimos varios estudios de política pública PYME, política pública comparada, también con Francisco. Participamos en el mismo consejo en Fundes, apoyando a las pymes, gracias Francisco, con viejos amigos, o antiguos amigos más que viejos, que pues llevamos una larga trayectoria en este tema. Como decidimos abordar esta presentación, yo me voy a enfocar más a la pequeña y mediana empresa en México, y Elfid, bueno, ya nos platicará, pero se va a enfocar más a la microempresa y va a dar más la perspectiva de América Latina. Entonces, bueno, en esta primera, si me ayudan con la diapositiva, por favor, Mari. En esta primera diapositiva hacemos un análisis de cómo están las micro, pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas para
para este análisis y enfocándonos en la pequeña y la mediana empresa. Por la microempresa, como todos sabemos, pues son más de 4.5 millones de unidades económicas, y esto tiene que ver más con los datos del INEGI, y lo que el INEGI censa dentro de unidad económica, o a lo que llaman unidad económica, pues es que tengan un local comercial fijo. Entonces, estas 4.5 millones de empresas aproximadamente son empresas que tienen un local fijo, y deja fuera todas las que tienen semifijos, tianguis, un poco el comercio callejero, los que trabajan de casa, ¿no? Si sumáramos esto, pues casi son 2 millones de unidades, de empresas más. La pequeña y la mediana, pues es una empresa más robusta que, como haciendo el símil con la clase media, pues es la empresa que mantiene al país, que da, cuando hablamos del empleo, ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva, pues es la que da la mayor parte del empleo, y da la mayor parte del empleo siendo solo cerca de 230,000 unidades económicas en México. Y de estas 230,000, pues solo cerca de 50,000 están encadenadas a una cadena productiva de alto valor. Y bueno, pues la grande empresa, esta empresa pues tiene mucho más acceso a financiamiento, y dentro de la crisis que estamos viviendo, donde nosotros encontramos el mayor hueco de apoyo, pues fue en la pequeña y la mediana. De alguna manera las grandes pues siempre han tenido acceso a líneas de financiamiento que pudieron jalar en estos momentos de crisis, y por otro lado, pues las microempresas también, como sabemos, es el sector en el que más se ha enfocado tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales. En esta siguiente lámina vemos cómo está repartida, o sea, cómo están repartidas las unidades económicas. En la primera, la gran mayoría, como se puede ver, pues son microempresas. Después la parte roja o naranja en sus pantallas, pues es la pequeña, la mediana empresa, y la gran empresa, que solo son el 0,2% de las unidades económicas. Aún así, bueno, pues los ingresos están representados, aunque solo son el 0,2% las grandes empresas, pues generan el 48% de los ingresos, la mediana el 22%, la pequeña el 16%, y con el gran número de micros que tenemos, pues solo generan el 14% del ingreso. Y la que a nosotros nos parece más importante, y por qué vemos un foco que nos llama la atención y que es el que vamos a tratar aquí, pues es la cantidad de empleo que dan, ¿no? La microempresa, aunque es el 95% de las unidades económicas, aportan solo el 24% del empleo. La pequeña y la mediana aportan 19 y 18% respectivamente, y la grande el 40%. Si vemos los números, digamos, si suponemos que con toda esta problemática de la pandemia, las empresas que están con mayor riesgo son las micro, pequeñas y medianas empresas, y vemos el número de unidades económicas y la cantidad de empleo que aportan, pues hace mucho sentido una estrategia enfocado en la pequeña y la mediana, que logre salvar una gran cantidad del empleo en México. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y bueno, estas son las perspectivas que han hecho varias instituciones de
cómo cayó y cómo son las perspectivas de hasta dónde va a caer y cómo se va a recuperar el Producto Interno Bruto en México. Y bueno, si bien las perspectivas de caída varían entre 6.5 y 11%, dependiendo, digamos, de cuánto va a durar el lockdown y si hay un segundo lockdown también a finales de año que se recrudezca con la llegada del invierno. Pero lo que sí podemos ver es que el pronóstico de prácticamente todas, pues es que a los niveles que estábamos en 2019, la recuperación va a ser cerca del 2024, 2025 en los casos pesimistas, lo cual pues pone en todavía mucho más vulnerables al sector del que estamos hablando, a la micro, pequeña y mediana empresa, esta caída tan dramática y la recuperación tan lenta. Obviamente nosotros hicimos un análisis de cómo va a ser esa recuperación. O sea, todos sabemos que el PIB cae de alrededor de estos pronósticos, pero hay sectores que se van a recuperar antes que otros sectores. E hicimos un análisis donde nos enfocamos justamente en cómo se van a recuperar los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y aquí tenemos una matriz con 4 panoramas de recuperación. La primera gráfica lo que representa es la caída que tienen los ingresos y cómo va bajando, y si se fijan, la recuperación en estos sectores es bastante incierta aún para el 2023. O sea, estos sectores son sectores muy golpeados y cuya recuperación aún en 2023 no se ve claro cómo se vaya a comportar. Por eso ven la línea, la bifurcación de la línea. Y estos pues son principalmente servicios, son principalmente restaurantes, hotelería y entretenimiento. Para estas industrias PYME, pues no tenemos una recuperación clara para el 2023. Después tenemos la segunda gráfica en donde se ve la caída en la pandemia, esta caída que todos conocemos, pero que para el 2023 pues, empiezan a tener cierta recuperación. Y en estos sectores, pues sí vemos sectores PYME tanto en manufactura, en comercio y en servicios, ¿no? Vemos agricultura y minería, vemos la industria metal mecánica, papel, la industria química, refacciones, vehículos, combustible, y estas pues se van a ir recuperando porque, digamos, todos estos sectores que están en este lado, si se dan cuenta, pues son muchos sectores que están encadenados a una cadena de una gran empresa, de una industria. Entonces, estos sectores pues se van a ir recuperando conforme esa industria y conforme las grandes empresas de esta industria se vayan recuperando. Luego, por otro lado, que son muy pocos, pero tuvimos algunos sectores que tuvieron un pico en lugar de caída, ¿no? Son el sector salud, el farmacéutico, el de telecomunicación, que pues, eventualmente van a regresar a los niveles pre-COVID en el 2023. Y por último, que en el caso PYME pues son muy poquitos, son los que tuvieron un repunte y pues van a seguir con este repunte después de. En este sentido, pues hay muchas más grandes empresas que se van a comportar de esta manera.
en el análisis que hicimos junto con Bain, en el sector PYME, pues es pues los de internet, de televisión y catálogos, ¿no? Y estas son, digamos, de la caída que se dan y del pronóstico, pues lo dividimos por sectores PYME. Si me ayudan con la siguiente. Aquí lo que hicimos fue un flujo de efectivo por sector, y también siempre enfocándonos a las pymes para ver cuál iba a ser el gap de financiamiento que iba a existir en México. La raya gris es cómo se comportan normalmente y la raya roja es los flujos que han tenido en el último tiempo, cómo se han comportado con el COVID. Y este gap entre la línea gris y la línea roja, pues es lo que nos da el flujo de caja faltante que van a tener las pymes en este año para poder financiar pues, su gasto corriente este año. Si me ayudan con la siguiente. Eso nos da cerca de 220 mil millones de pesos de gap, que no quiere decir que todo se tenga que financiar a través de banca o a través de intermediarios financieros. Mucho de este gap pues, se puede financiar con recursos propios, pero es la diferencia, digamos, entre lo que hubo en 2019, si ven la oferta contra la demanda en 2019 es muy parecida. La oferta en 2020 pues son 384. Hay una parte en la demanda que es la necesidad de refinanciamiento que no se está tomando en cuenta en este gap del que estamos hablando. Y este gap en el flujo de efectivo entre las dos gráficas que vieron en la diapositiva anterior, pues es el gap de financiamiento que va a haber en México, solamente considerando el sector pequeña y mediana empresa. Si me ayudas con la siguiente. Aquí lo que tratamos de hacer es dividir los subsectores PYME para ver qué tan golpeados qué tan golpeados están y van a estar este año y la cantidad de empleo que dan estos sectores. Y esto ayuda un poco, lo hemos compartido y lo hemos hecho por estados y lo hemos compartido con diferentes estados, ayuda a priorizar en qué sectores enfocar el escaso recurso que tenemos disponible, digamos, como apoyo PYME, tanto a nivel federal como a nivel estados. El tamaño del círculo representa la cantidad de empleo y los que están en verde son los sectores que no fueron golpeados, los que están en la zona amarilla son los sectores que fueron golpeados y los que están en el rojo son los sectores que han sido golpeados y que su recuperación pues es bastante incierta, ¿no? La recuperación de estos sectores es bastante incierta. Entonces, pues para ser muy estratégicos, quizá para poder darle revolvencia al recurso, pues, deberían ser los subsectores que están, los prioritarios, los que están en la zona amarilla con los círculos más grandes. Si me ayudas con la siguiente, Mari, por favor. Aquí lo que se hizo fue un análisis de los apoyos para pymes, siempre el sector pyme. Aquí no estamos hablando del sector microempresa porque en México es donde se ha centrado pues gran parte de los apoyos. Y son porcentajes con respecto al PIB de cómo han invertido los diferentes países
para apoyar o a través de crédito o a través de garantías o contragarantías a las pymes en su país, ¿no? Y está ordenado, pues como podemos ver, uno de los países que más ha apoyado a sus pymes, sobre todo con un recurso de garantía y contragarantía, es el Reino Unido. En México, pues lamentablemente el apoyo ha sido muy pequeño y ahí estamos incluyendo todos los apoyos. Si se dan cuenta, al final está el programa de BidInvest, que fue el que firmó el Consejo Mexicano con BidInvest para apoyar a las pymes que forman parte de la cadena de valor de estas grandes empresas, a través de un instrumento de factoraje inverso. Entonces, también esto está incluido en el análisis que se hace de México, y quisimos hacerlo también con un país latinoamericano que la verdad ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en el tema de garantías, apoyando a las empresas de menor tamaño, como es Chile, que pues destinó cerca del 8% en garantías para apoyo a la pequeña y mediana empresa de su país. Si me ayudan con la siguiente. Y aquí hicimos un análisis por estado, porque si bien, como podemos ver, el recurso federal para este sector ha sido muy pequeño, también quisimos hacer el mismo análisis por estado. Aquí el análisis que está hecho por estado no está hecho en términos brutos, sino que está hecho de manera proporcional a la necesidad. O sea, digamos, Guanajuato pues, es el estado que más ha invertido proporcionalmente a la necesidad que hay dentro de sus pymes. Y esto nuevamente es en el sector pequeña y mediana empresa. O sea, quizá vean ustedes aquí estados que digan, no, pues han invertido más dinero, pero lo han invertido más a su sector micro. Esto es simplemente al sector, y también los datos los tomamos de fuentes públicas, de lo que cada estado ha anunciado, y obviamente pues esto es una gráfica viva que se va a ir moviendo con el tiempo y conforme estados pongan más recursos en programas para micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, pues la realidad ha cambiado y también las herramientas que están usando las micro, pequeñas y medianas empresas han cambiado. Es una nueva realidad. Muchas empresas, como hemos visto, quizá no van a lograr superar este bache, y herramientas que antes pues eran un nice to have, hoy por hoy son herramientas que las pymes van a tener que aprender a convivir, y que de cierta manera, si esta vez lo hacemos mejor, también emparejan un poco el piso, ¿no? Si todos, digamos, se va a tener que distribuir a través de mercados virtuales, pues esto empareja el piso también con las pymes, ¿no? Y todos tenemos acceso a estas herramientas que son más democráticas. Si lo sabemos manejar bien y lo sabemos aprovechar y sabemos ayudar a las pymes a que tomen ventajas de estas nuevas herramientas, pues de cierta forma emparejan el piso. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. También las cadenas van a empezar a cambiar. O sea, antes, por ejemplo, Honda y Toyota, toda su cadena se basaba en la fabricación de autos.
pues ahora nos damos cuenta que quizá los autos no son tan necesarios. En esta pandemia muchas personas vamos a cambiar hasta la manera de movilizarnos. Se va a normalizar el home office, lo que también pues va a hacer que la movilidad en las ciudades cambie. Y quizá vamos a necesitar más ayuda y más ayuda para las personas mayores que van a tener que estar en aislamiento por más tiempo. Entonces quizá vamos a necesitar robots que ayuden a las personas mayores en sus tareas cotidianas que van a tener que estar aislados y no vamos a tener tanta necesidad o va a cambiar la forma de movilidad de las ciudades. Entonces, cadenas que antes jalaban proveeduría, por ejemplo, para la fabricación de automóviles, pues hoy van a ser mucho más dinámicas y mucho más creativas. Esto, por ejemplo, si me ayudan con la siguiente, pues es un ejemplo, de hecho, de migrantes paisanos míos, michoacanos, en donde pues un emprendedor, una pyme, tuvo que cambiar rápidamente, digamos, de pasar a ser, hacía vestuario para películas, o sea, vestuarios para películas de superhéroes, y bueno, pues acabó diseñando los trajes para la misión espacial, ¿no? Lo cual este es el tipo de cambio que se tiene que dar. Si me ayudan con la siguiente, el cambio de un trabajo más manual a un trabajo más mental. Se van a requerir nuevas habilidades y mucho más aceleradas por la pandemia global. Y pues más que nunca las pymes van a requerir de innovar y de talento innovador. Yo hasta ahí lo dejo y le paso la palabra con mucho gusto a Elfit para que pues, nos hable de una perspectiva más de América Latina y quizá más microempresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rocío. En verdad, muy interesante toda la exposición que nos haces de la situación de las pymes en México. Y estamos esperando las preguntas. Ya llegaron varias preguntas al mail. Les vamos a recordar el mail para que nos sigan haciendo sus preguntas. todosconmexico2021@gmail.com. Lo repito, todo con minúscula. todosconmexico2021@gmail.com para que nos hagan las preguntas. Muchas gracias, Rocío, y posteriormente, después de la presentación del FIT, vamos a hacerle las preguntas a ambos. El FIT, por favor, si eres tan amable. Gracias. Gracias. Ok, ya ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ok, entonces, muchas gracias. Voy a tratar de ir rápido. Yo creo que el contexto que presentó Rocío es como muy bueno para introducir esta segunda presentación. Como ella mencionó, yo me voy a enfocar más en ese, digamos, complemento del universo de MIPYMES, que son las micro, fundamentalmente, y que, bueno, son como es decir, las pymes vimos que eran como el 4.5% en México, pues como el 90-94% son microempresas, pero eso mismo pasa en el resto de América Latina, y muchos de los desafíos que vimos ahora, efectivamente se entienden cuando uno habla de los desafíos y las potenciales soluciones, cuando uno está hablando de pymes, que son empresas un poco más estructurados, que tienen una cierta estructura, pero la inmensa mayoría de las microempresas pues son empresas de muy baja productividad. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito también de lo que estamos haciendo como para ayudarles. Rápido, Francisco ya hizo la introducción de lo que es Fundes, entonces ya no me detengo acá. Solamente quiero reiterar que tenemos 35 años trabajando en
en América Latina. El año pasado un poco trabajamos con alrededor de 35,000 micro y pequeñas empresas a través de 59 clientes o aliados del ecosistema de valor, que pueden ser grandes empresas, gobiernos, organismos de desarrollo, y trabajamos en 17 países. Cuando explicamos en dónde trabajamos, más bien decimos en dónde no estamos en América Latina. No estamos trabajando en Paraguay, no estamos trabajando en las Guyanas, no trabajamos en Belice y obviamente en el Caribe nada más trabajamos en República Dominicana. En el resto de América Latina tenemos proyectos activos, y cuando digo proyectos e iniciativas, siempre es con empresas como estas que ven acá en la parte de abajo. Son como las marcas con las que trabajamos. En la parte de arriba ven o gobiernos o fundaciones privadas o organismos de desarrollo como ya sea el Banco Mundial, el BID, la CAF. Son como nuestros aliados para poder implementar proyectos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos y con quién? Ese gran universo de microempresas que están presentes en todas nuestras economías y que son como la inmensa mayoría de todas las empresas, pues en realidad son como estas tiendas de barrio, ¿no? Son, por otro lado, los carpinteros, los plomeros, los salones de belleza, algunos pequeños bares y restaurantes, artesanos, talleres mecánicos, agricultores. En realidad, cuando también en todos los países vemos dónde están la mayoría de ellas, también siempre vemos que están en los comercios y en los servicios. Entonces, llama mucho la atención, bueno, siempre se dice es que las MIPYMES son la mayoría. Entonces, cuando empezamos un poco a desagregarlas, primero vemos que la gran mayoría de esa mayoría son microempresas y que la inmensa mayoría de esas microempresas son comercios. Y la mayoría son comercios de alimentos y bebidas, los abarrotes, las tienditas de barrio. Y después encontramos pues las panaderías, las ferreterías, los salones de belleza, los talleres de reparación. Realmente en todo el tiempo que tenemos trabajando en este mundo de las micro y pequeñas empresas, no ha cambiado, desgraciadamente, ni en el tiempo de Fundes, ni en el tiempo mío, en el tiempo que yo ya llevo trabajando en Fundes, la composición de ese universo de empresas. O sea, Rocío ponía el ejemplo de Japón. Bueno, en Japón hay solo 40% de microempresas, y todas esas microempresas, que no son la mayoría de las empresas, pero de todas maneras son servicios profesionales muy especializados. O sea, son empresas de diseño, de servicios profesionales, porque, digamos, se cuentan ahí los médicos, los dentistas. Entonces, es como muy dispar el mundo, digamos, nuestro mundo en desarrollo. Pasa lo mismo en Europa del Este, pasa lo mismo en África o en los países de Asia que no están tan desarrollados. Pues el universo empresarial en esos países son, como en México decimos, los changarros, ¿no? Entonces, nosotros en Fundes no es que queremos apostarle al futuro de las economías de América Latina a esos changarros, pero en todos nuestros países son válvulas, digamos, que liberan presión digamos, presión económica, social, a todas las economías, porque finalmente ninguna de nuestras economías tiene la capacidad de crear todos los empleos que se requieren, y entonces las microempresas, al no requerir mucha inversión, mucho capital, pues es un refugio al desempleo, ¿no? Entonces, este es el mundo del que les quiero hablar hoy, y particularmente, bueno, en el contexto de la pandemia del COVID, ¿qué es lo que les está pasando? Y voy a hacer como un zoom en estas microempresas de comercio, que con muchas de las empresas que veían en la lámina anterior tenemos programas pues para apoyarlas, para un poco nivelar sus brechas de productividad con respecto a empresas más grandes. Y bueno, de los diferentes programas que tenemos en América Latina, desde las primeras semanas en que empezó
la crisis sanitaria y que obviamente con los confinamientos en cada país, nos fuimos a preguntarles, y es un poco también lo que les voy a compartir, de lo que aprendimos, de lo que les está pasando y cómo lo estamos como tratando de solucionar también de la mano de estos aliados y clientes que ya presenté. Entonces, primero, y esto la verdad es que es como muy repetitivo de lo que mencionó Rocío, es siempre decimos que detrás de las micro y pequeñas empresas hay una promesa de desarrollo. Y siempre que hay, es decir, siempre que hay crisis, es decir, en todas las crisis que nos ha tocado vivir, vemos cómo gobiernos, empresas, bancos voltean otra vez al sector de la micro y pequeña empresa. Entonces, ¿por qué vale la pena apoyarlas? Bueno, primero porque pues ya lo vimos, son el empleador más importante. También son un motor de emprendimiento, digamos, para todas las personas que no encuentran una ocupación remunerada, formal, pues generalmente empiezan con un emprendimiento informal de muy baja requerimiento de capital y ya, digamos, el mosaico de empresas que aparecen ahí, pues son todos estos segmentos que les describí. Son también un multiplicador económico porque están presentes en todas las cadenas de valor. En todas las empresas grandes, las más grandes que se imaginen, hay empresas micro, pequeñas o medianas que son o proveedoras, mucho más distribuidoras, y también hay clientes de estas empresas, de estas grandes empresas que son pequeñas empresas. Y también son un componente clave en las comunidades. Todos estos negocios en zonas urbanas, en zonas rurales, en todo el continente, en realidad, son hubs de cohesión social. El microempresario es el que sabe quién vive, eventualmente dónde están como los focos rojos en el barrio, cuáles son los problemas de la comunidad y bueno, a veces es el que fía, el que les ayuda a resolver como problemas de otra índole. Entonces, realmente juegan muchos roles en lo social, en lo cultural, en lo económico. Y bueno, por eso en esta coyuntura también se vuelven muy, muy importantes, ¿no? Entonces, siempre decimos, bueno, ¿qué puede hacer la gran empresa? Primero, darle prioridad a sus MIPYMES que son proveedoras, porque como vimos ahí, o sea, es decir, cuando hay una empresa que se encadena, también genera una dinámica de crédito, de financiamiento y crea un círculo virtuoso. Pero también es importante que las grandes empresas en esta coyuntura no se financien con las pymes, es decir, que inclusive si pueden, que les acorten los periodos de pago, porque en realidad también las cadenas de valor son la forma en la que fluye el dinero, ¿no? Entonces, desde el hub más grande, el dinero va bajando hasta el eslabón más débil, que es el que finalmente necesita el dinero para comprar alimentos, ¿no? Ya ni siquiera para ahorrar o para comprar tecnología. Y también las empresas lo que pueden hacer es preparar apoyos especiales para las MIPYMES que están en su cadena de valor, que tengan una capacidad menor de recuperación, ¿no? Entonces ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de eso. Y para nosotros como consumidores, la verdad es que en esta coyuntura se ha vuelto, o sea, hemos vuelto como a, perdón lo repetitivo, pero hemos vuelto a ver la importancia de lo local. No solamente desde lo macro, que son como las cadenas de proveeduría, pues se han roto en muchos casos y entonces por eso en los países más industrializados están viendo de qué manera dependen menos de proveedores asiáticos que en otro contexto eran mucho más costo eficientes, pero ya vimos que pues esto no lo prevíamos, entonces vuelven a ver lo local. Pero nosotros también como consumidores deberíamos de voltear a ver como más a estos negocios que están en nuestros barrios, en nuestras comunidades, que son entidades que pueden, digamos, distribuir de una manera más directa el ingreso que, pues como vimos en esta coyuntura, se va a reducir en todas las, o se está reduciendo en todos los segmentos. Pero también favorecer a esas grandes empresas que tienen programas que apoyan a sus MIPYMES, que son proveedoras, que son distribuidoras o que son clientes, ¿no?
Entonces son como estos distintivos de qué podemos hacer también como consumidores. Y para los gobiernos, como vimos en el caso de la presentación de Rocío, pues la implicación es transversal porque pueden acompañar con esquemas de política pública, que puede ser mejorar la regulación, obviamente ofrecer garantías, ofrecer líneas de crédito en segundo piso o financiar los programas, digamos, de apoyo de cadenas de valor, ¿no? Que es un poco lo que nosotros hacemos en Fundes también. Entonces, haciendo un poco el zoom hacia lo que está pasando en el comercio tradicional en América Latina, un poco lo que encontramos es en estos sondeos dentro de nuestros propios programas, no es un censo completo de todas las empresas, pero a nosotros nos ayuda un poco a entender qué está pasando con las empresas con las que, esas 35,000 con las que hablaba al principio, con las que trabajamos. Entonces, en algunos de los países empezamos a hacer sondeos y lo que vimos es que estos pequeños negocios que son esenciales porque venden alimentos y bebidas y servicios de primera necesidad, solamente un 85%, el 85% se mantuvo abierto. También estamos viendo que pues, esto de la digitalización se vuelve un imperativo. Sin embargo, vemos que ahí sí hay una muy, muy baja penetración de plataformas, de formas de acercarse al consumidor. Apenas el 34% está aceptando pedidos virtuales. Solo el 27% ofrece servicios a domicilio. Y obviamente, pues la gran mayoría de ellos, el 70%, sí ha visto disminuidas sus ventas, pero les faltan todos estos componentes que también observamos que entre más acceso a la digitalización, a los servicios de entrega a domicilio, a la aceptación de pagos electrónicos, pues obviamente mayor el que te mantengas abierto y también menor la disminución de tus ingresos. Desgraciadamente, pues muchas de estas empresas no están preparadas. Todos los empresarios de los micros, los pequeños y por supuesto los medianos, todos tienen un dispositivo de teléfono inteligente, pero casi al menos el 20% de ellos por lo menos lo usa para hacer negocios. Todos los usan para comunicarse con su familia, para el WhatsApp, para el Facebook, pero todavía hay una brecha muy grande, como del 80%, que utilicen estas tecnologías para hacer negocios, y ahí está la oportunidad de ayudarlos en el corto plazo. Esto simplemente es un zoom in que hicimos para México, donde vimos que en realidad en México fue de los países donde los confinamientos hasta la fecha han sido menos restrictivos, y bueno, paradójicamente eso también ha ayudado a que un mayor número de empresas pueda mantenerse abierto, y sobre todo en este segmento, ¿no? Entonces eso también, el resto de los indicadores se parecen mucho al promedio de la región, pero la brecha más grande para aprovechar, es decir, el hecho de que ya puedas entrar, el hecho de que ya puedas seguir ofreciendo tus productos o servicios, pues está limitado por su acceso a la tecnología. Entonces, nosotros lo que analizamos es, bueno, vemos en esta coyuntura que para ayudar a estas microempresas hay al menos, o sea, sigue habiendo 3 brechas, que no es que existan ahora en el COVID, en la era COVID, sino que ya existían, pero ahora se vuelven más relevantes. Es que todas estas microempresas tienen una brecha de creatividad, porque el ejemplo que veíamos de los trajes espaciales, es posible para empresas, es decir, donde el dueño pudo tener acceso a una educación, a capital, a mercados, donde obviamente pues la creatividad es infinita y la capacidad de reinventarse. Pero pensemos en todos los formatos tradicionales que dibujan el universo total de las empresas de nuestro país y del continente. El desafío es cómo yo puedo crear, innovar y reinventar esos modelos de la tienda de barrio, del salón de belleza, del pequeño restaurante, del taller mecánico, de la ferretería. Entonces, sigue siendo una brecha que ahora les digo cómo lo estamos tratando de abordar. La brecha digital, obviamente, lo que decíamos, solo el 20% tienen
habilidades digitales básicas para aprovechar esta coyuntura y obviamente la brecha de acceso a mercado, de lo que ya hablábamos, de cómo se están debilitando las cadenas de valor globales, pero, es decir, no todas las empresas están listas para aprovechar esta ola que viene de consumir lo local, de que las cadenas de proveeduría sean más cortas. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar sobre todo en los primeros dos. Y aquí simplemente quería ponerles algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en América Latina, en diferentes países. En lugar de que cada dueño de una tiendita, de un salón de belleza, se ponga a hacer design thinking o modelos de disrupción, lo que estamos haciendo es nosotros ponernos a pensar en el modelo disruptivo para estos formatos y empaquetándolos y de la mano de grandes marcas que usan esos canales como medio de distribución, les estamos ayudando a atenuar la curva. Entonces, tenemos una red ya de más de 150,000 tiendas de barrio en América Latina. Le pusimos entretenderos. En algunos países, inclusive de la mano de algunas grandes marcas, estamos haciendo este distintivo de mi tienda segura, donde de una forma rápida les ayudamos a cerrar la brecha que hoy el tema, por ejemplo, de la seguridad, de que el consumidor se sienta seguro de ir a un establecimiento, ya se volvió un imperativo que hace 2 meses o 3 meses no existía en ningún modelo de negocio. Nosotros lo que hacemos es hacer modelos empaquetados que no son necesariamente franquicias, pero que los ponemos como a disposición de estos empresarios que involucran modelos de negocio, prácticas, tecnología, y que pueden ayudarles de manera mucho más rápida a atenuar esas curvas. Entonces tenemos modelos para tiendas de barrio, para salones de belleza, para talleres mecánicos, y la idea es que en la medida en que los aliados lo vayan requiriendo, podemos ir incorporando otros segmentos que también así lo hagan. Después, ¿cómo las podemos guiar para conectarse con esas soluciones? Bueno, esto les voy a hablar solo de la primera, que es Foodie. Nosotros entendimos que todas ellas querían acceder a estas plataformas de comercio en línea, ¿no? Todas estas grandes que nosotros usamos para pedir alimentos o el súper. El tema es que la gran mayoría de ellas cobran una comisión de entre el 20 y el 30% del ticket. Y para que se den una idea, el margen promedio de un microcomercio es de 8%. Entonces, les saldría mucho más caro contratar ese servicio que no venderlo. Entonces, en estas últimas semanas desarrollamos un marketplace gratuito, donde lo vamos a ir instalando en diferentes países, pero es para que el consumidor pueda descargar esta aplicación y buscar los establecimientos que están alrededor de o cerca, en 1 kilómetro a la redonda de su casa, y la tienda o el microcomercio pueda configurar su tienda de una manera más fácil. Y con esto también estamos ayudándoles a cerrar las curvas de que por, digamos, 2 años hemos intentado de que se acerquen al comercio electrónico, a los pagos electrónicos, y ahora, viendo que es una de las maneras de tener acceso a los clientes, bueno, esa brecha ha desaparecido como por arte de magia. Tenemos otras plataformas como Enco o Entre Redes, que es una forma de hacerles llegar contenido y know-how, también para que aceleren y atenúen estas curvas de aprendizaje, de cómo acceder a financiamiento, cómo acceder a comercio electrónico, cómo utilizar el marketing digital. Y finalmente, esto de cómo conectar mi pymes y hacer canales cortos de distribución, tenemos un modelo también donde estamos conectando pequeños productores de alimentos y bebidas, que no son grandes marcas, y que hoy están encontrando muy difícil tener canales de distribución. Entonces, lo que hicimos, este programa lo empezamos en Perú y en Colombia, pero también lo vamos a ir expandiendo a otros países. Es una manera de que en una tienda de barrio nosotros podamos encontrar productos gourmet ecológicos o amigables o con certificaciones de que son ecológicos en una tienda normal de barrio que, bueno, hoy solamente los puedes encontrar en tiendas especializadas. Entonces, es una forma de conectarlos. Y esto en realidad es, digamos, desde el big picture, cómo vamos aterrizando de la mano de todas estas marcas
hasta llegar al microempresario, que es un eslabón muy, muy importante en la cadena de distribución, porque finalmente es la última, se llama la última milla antes de que todas estas marcas puedan poner sus productos en las manos del consumidor final. Y bueno, eso es un poco lo que yo les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elfid. En verdad es muy interesante cómo ustedes pueden ayudar también a esta sinergia entre las diferentes micro, medianas y grandes empresas. Es muy interesante, no solo en México, sino también a nivel Latinoamérica. Nos han llegado muchas preguntas y si les parece, pasamos directamente a ellas. Si me dan chance. Voy a hacer la primera para Rocío. Rocío, ¿qué más puede hacer el gobierno estatal o federal para apoyar a las pymes? Muchas gracias. Pues mira, lo que hemos visto en otros gobiernos que están haciendo, sobre todo para este tamaño de empresas, como bien dijo Elfid, yo creo que se divide en dos. Una, pues tiene que ver con política pública, tiene que ver con normativas, con que si quieres diferir pagos inmediatos que tienen que hacer las empresas para que puedan aguantar estos meses que están cerradas y no tienen ingresos. Y a esto no nos referimos con una condonación, sino simplemente diferir estos pagos para cuando las empresas se puedan reabrir. Y por otro lado, como han estado apoyando en otros gobiernos, pues es a través de pagos a trabajadores que ganan de cierta cantidad hacia abajo para que no pierdan los empleos. Y también pues a través de fondeos para créditos, para garantías y contragarantías. Muchas gracias, Rocío. Una pregunta para Elfid. ¿Tiene un futuro y crecerán en el futuro las pymes o serán absorbidas por las grandes empresas? Yo creo que sí, o sea, definitivamente sí tienen un futuro. Y esto es un tema que siempre hablamos con Francisco. Él nos dice, yo llevo años escuchando esto de que no, bueno, inclusive desde el formato más pequeñito, ¿no? Una tienda de barrio, ¿no? Eso va a desaparecer y bueno, yo mismo te puedo decir que llevo 20 años escuchándolo y sin embargo, es decir, en estas empresas que distribuyen productos de consumo, en América Latina, los países más desarrollados, como Chile y Uruguay, su distribución de todas las marcas que te puedas imaginar, el 40% todavía lo hacen a través de estas empresas. O sea, es una... y en los países menos desarrollados, por ejemplo, Bolivia o en el caso de Perú, esa distribución puede llegar inclusive al 80-90%. Entonces, el promedio en México está a la mitad, es el 50%. Quiere decir que para cualquiera de estas empresas grandes, la mitad de su negocio todavía está en ese canal tradicional. Entonces, si eso va a pasar, digamos, yo no pensaría que va a pasar ni en los próximos 10 años ni en los próximos 20, porque eso tiene que ir también de la mano de cómo la sociedad también va cambiando. Y nuestras sociedades en América Latina, pues obviamente, desgraciadamente, la mitad de nuestras poblaciones viven en contextos rurales, donde no hay acceso a alimentos de otra manera. Y por el otro lado, es decir, conforme vas creciendo en la pyme, es decir, más de las que estaba hablando Rocío, pues la verdad es que son también los modelos de donde vienen las innovaciones. A veces digamos, las empresas grandes, que esto está cambiando, ¿no? Pero generalmente se mueven lento a veces para hacer cambios en procesos, en mejoras de producto. Y una pyme, la verdad es que tiene mucho menos restricciones y puede innovar. Y muchas de las cosas que estamos viendo es que a veces pymes empiezan a robar market share de grandes empresas que tenían el mercado controlado porque pudieron reaccionar de manera más rápida. Entonces yo creo que en los dos extremos la pyme tiene un futuro.
y bueno, nosotros el desafío que tenemos, organizaciones como las que a lo que nos dedicamos, es como siempre estar como un poco en la punta de la ola para poder servir, porque en esta coyuntura, es decir, lo que nosotros estábamos haciendo en febrero, las pymes de manera natural, es decir, adoptaron tecnología, se digitalizaron, de una manera que no habíamos podido lograr en 2 años. Entonces ahora nuestro desafío es cómo nos ponemos adelante para poder seguirles ofreciendo una solución que les agregue valor. Muchas gracias, Elfi. Nos están pidiendo si puedes poner en la pantalla, compartir los datos de Fundes. Yo supongo que es porque quieren contactarlos a ustedes. Entonces, mientras le hacemos la siguiente pregunta, Rocío, ¿podrías compartirlo, por favor, para que se pongan en contacto con ustedes? Muchas gracias. Rocío, siendo la mayor parte de las pymes comercios de comida, ¿qué actividades habrá que desarrollar para que haya suficientes consumidores para estos negocios? Y cuando te refieres a las pymes, ¿te refieres micro, pequeña y mediana o te refieres a pequeña y mediana? Me llegó así la pregunta, entonces. Sí, lo que pasa es que creo que tienen diferente comportamiento, o sea, y también alimento lo podemos encontrar en la parte de manufactura, en la parte de comercio o en la parte de servicios, y se van a comportar de manera diferente, o sea, digamos, en la parte de servicios, cuando hablamos de alimentos, son obviamente, y hablamos de micro de servicios de alimentos, que son los restaurantes, pues son los más afectados y son en los que, digamos, esta curva de recuperación va a ser más complicada. En el tema de comercio de alimentos, también digamos, la curva de recuperación va a ser diferente, o sea, muchos de estos comercios no cerraron, por lo cual la afectación no es tan grande y el reto ahora en estas áreas, sobre todo con las más chiquitas, pues va a ser regresar a la nueva normalidad de forma segura, que es un poco lo que hablaba Elfi, y que aquí pues tanto las grandes empresas, tanto hacia su cadena de proveeduría como a su cadena de distribución, estamos viendo la forma, por lo menos desde el Consejo Mexicano, para apoyarlos tanto en su proveeduría como en su distribución para poder cumplir las normas de esta nueva normalidad. Y lo mismo pasa con manufactura de alimentos, que aquí manufactura de alimentos también depende entre micro, pequeña y mediana, pero también en este sentido pues va a ser un reto el regreso a la nueva normalidad, porque pues vienen normas muy estrictas que son una carga económica para estas empresas. Entonces, pues es como una matriz, ¿no? En manufactura, comercio, servicio, pequeña, mediana, micro, pequeña, mediana, y en toda esta matriz, pues podemos encontrar pymes que se dedican al tema de alimentos. Muchas gracias, Rocío. Elfi, ¿qué es lo que más necesitan las pymes en Latinoamérica? ¿Enlace, financiamiento, conocimientos o enlazarse a las cadenas de valor? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, primero les puse aquí la página de Fundes, que es fundes.org, y acá hay una cejilla que dice contacto. Entonces aquí ustedes pueden llenar sus datos y dependiendo del tipo de, o sea, obviamente hay pymes que nos contactan, hay grandes empresas que quieren potenciar su ecosistema de valor, entonces aquí se puede hacer, pero también con mucho gusto me pueden escribir directamente a mí. Mi correo es etorres@fundes.org, así como viene acá en el... ok. Y bueno, para responder la pregunta,
yo creo que nosotros por eso les decíamos, les decía en la presentación que habíamos encontrado digamos, tres cosas que eran muy importantes ahora. Ayudarles a cerrar esa brecha de creatividad y de innovación, abordándolas con estos enfoques digamos, por segmento, por sector, no necesariamente hacer que cada uno de ellos pase por su propio viaje de innovación. El segundo es, obviamente sí, el tema de cómo acceder a cadenas de valor es un desafío permanente, y creo que en este momento se va a volver muy relevante por lo que mencioné de todas las cadenas de valor que se rompieron, automáticamente abren una oportunidad para que de manera local las empresas hagan más cortas sus cadenas de proveeduría. Y bueno, el tercero es efectivamente, o sea, Fundes lo aprendió hace mucho tiempo, el acceso a know-how sigue siendo una barrera muy, muy, muy importante. O sea, en todas las dimensiones. Nosotros encontramos empresas en las primeras semanas digamos, de la emergencia que habían cerrado por desinformación, porque no sabían si su segmento les permitía abrir. Una vez que abrían, no sabían cuáles eran las medidas sanitarias. Una vez que avanzaban, entonces siempre hay un desafío que ir cerrando en términos de información, de acceso a know-how. Hay una forma de presentar la información para las microempresas. O sea, Fundes, uno de los eslogans que tenemos es que hablamos el idioma de la MIPYME, es decir, y además podemos traducirle muchas veces lo que el ecosistema de valor le quiere decir, ya sea el banco que le quiere dar crédito, la gran empresa que lo quiere como proveedor, la gran empresa que lo usa como distribuidor, no siempre hablan el mismo idioma. Entonces, nosotros somos ese puente que les ayuda a entenderse entre ellos. Entonces, esas serían como las tres cosas que yo diría que en esta coyuntura se vuelven más necesarias. Muchas gracias. Sí, perdón, es que me cuesta un poquito de trabajo tu nombre. Gracias. Rocío, ¿qué tipo de tecnología básica debe manejar una MIPYME para crecer? Un ejemplo más específico. Bueno, yo creo que la tecnología la podemos encontrar en diferentes partes del proceso de una empresa. O sea, en el proceso de producción, para las empresas pyme manufactureras, pues es muy importante tener tecnologías eficientes para producción. Pero hablando, por ejemplo, en lo que evidenció esta pandemia, esta coyuntura, pues son tecnologías tanto para el trabajo a distancia como para comercializar a distancia. Estas tecnologías tanto de trabajo a distancia como comercialización en plataformas, en realidad no son rocket science, ¿no? O sea, no son tecnologías complicadas, son plataformas que en muchos casos son gratuitas y que hay que ir conociendo. Ahí, por ejemplo, en lo que decías tú que es más importante, la tecnología o el conocimiento, o sea, muchas veces vender en línea no es una barrera de tecnología, es una barrera de cómo navegar en estas plataformas, cómo hacer visibles tus productos en estas plataformas, en qué tienes que invertir, cómo tienes que invertir y cómo, y también se vuelve digamos, una barrera de logística en este sentido. Entonces, para esta parte del proceso no son complicadas, o sea, me daba mucha risa que leía el otro día un artículo de Zoom que decía el creador de Zoom que sus hijos en la vida se habían interesado por Zoom y ahora hasta hacen fiestas de cumpleaños los niños a través de Zoom. Entonces, la tecnología no es complicada, ahí están las plataformas. En este momento muchos las pusieron gratuitas, pero el saber usarlas y el saber navegar
se convierte más en una cuestión de capacitación y quizá también de poder, se vuelve mucho más relevante temas como los que hablaba Elfid, de que muchas pymes se junten para poder, por ejemplo, en estas plataformas, invertir en publicidad. Y entonces ir como un conjunto, sea como productos a nivel estatal y que el gobierno meta, digamos, la publicidad pagada dentro de estas plataformas, o como proveedores de grandes empresas, que también las grandes empresas ayuden a su cadena de valor a comercializar y a capacitarlos para que puedan comercializar. Pero es todo un tema y un tema nuevo que se abrió y que vale la pena explorarlo en que las pymes se unan y que tomen ventaja de estas plataformas. Perdón, se me fue un poco. Excelente, Rocío, súper interesante, en verdad. Ojalá pudiéramos tener más tiempo. Elfid, ¿Fundes únicamente apoya a empresas micro o también tiene programas enfocadas a pequeñas empresas? Sí, también trabajamos con pequeñas y medianas, es decir, la gran mayoría son microempresas porque trabajamos mucho con el tema de cadenas, sobre todo de distribución. Pero en términos de pequeñas y medianas, es decir, trabajamos en, por ejemplo, pymes exportadoras que requieren como certificaciones ya más especializadas, que pueden ser de temas de cumplimientos de estándares ambientales, de temas de inocuidad. Entonces, lo que hacemos es cerrar la brecha, digamos, en ese caso su cliente de esa pyme está fuera del país y nosotros lo que hacemos es ayudarle a cerrar la brecha que requiere para enlazarse a una cadena de valor global. Entonces, por ejemplo, son procesos mucho más complejos, es decir, en la medida en que pues la empresa tiene más áreas, más estructuras, más personas, pues también el tipo de apoyo pues se vuelve más especializado, menos estandarizado, como lo decíamos en el caso cuando las puedes agrupar por sectores, pero sí también es algo que hacemos. Y también en algunos casos proveedoras de empresas, por ejemplo, de industrias extractivas, que también son empresas medianas de servicios de ingeniería y que también requieren cerrar como ciertas brechas en términos de estándares y certificaciones. Muchas gracias, Elfid. Ya la última, ya, la verdad no los queremos dejar ir porque han llegado muchas preguntas, está muy interesante. A nivel Latinoamérica, observamos que el 68% son mujeres en las ¿cómo se llama? Micropymes, sí, ¿verdad? Microempresas, sí. Microempresas, sí. Pero en México, Rocío, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres más empleados en las pymes? En realidad, va cambiando. Si tú te vas al sector micro, ahí la mayoría de los empresarios, de las empresarias, son mujeres. Digo, está muy parejo, pero alrededor como de 55% son mujeres. Sin embargo, conforme vas subiendo en el tamaño de las empresas, esto va cambiando. Y me estoy refiriendo no nada más a empleados, sino más bien me estoy refiriendo al género del emprendedor que emprendió la empresa. Si tú te vas a la pequeña y a la mediana, ahí cambian los números. Ahí cerca del 60% en la pequeña son hombres y conforme te vas a la mediana, pues todavía el porcentaje es mayor. Qué interesante. Elfid, ¿qué distingue a Fundes respecto a otras organizaciones similares? Muy bueno, buena pregunta. Pues mira, creo que somos un socio regional. Eso yo creo que es un factor como de diferenciación y lo hemos en realidad visto porque muchos de nuestros clientes que son estos grandes, ya sean multilatinas o multinacionales, que están presentes en muchos países,
lo que quieren es un programa para sus cadenas de valor con el mismo estándar, con el mismo interlocutor y que finalmente puedan tener como el mismo resultado. Entonces, la verdad es que el poder tener esta cobertura de 17 países nos permite que, bueno, muchas veces negociamos o diseñamos y después negociamos con los corporativos de toda América Latina y después la implementación se hace, es decir, con el mismo estándar. Este es el caso de muchas empresas, y la verdad es que yo creo que eso pues les gusta. Creo que también no sé si está mal que lo diga yo, pero ya Francisco también lo introdujo. Realmente no hay una organización en América Latina que lleve 35 años de manera ininterrumpida trabajando en el tema de la micro y pequeña empresa. Hemos visto empresas que cambian, porque como dije al principio, el tema de la pyme se pone de moda cuando hay crisis. Nosotros, por estatutos, por razón de ser, trabajamos para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y no tenemos no tenemos otra razón de ser más que esa. Y yo creo que eso también nos distingue porque el conocimiento es acumulado, ¿no? O sea, son 35 años que, bueno, creo que sí hacen una diferencia. Muchísimas gracias, Rocío, Elfid, en verdad es muy interesante y sobre todo en esta coyuntura y que estamos viviendo como país, esta información realmente es muy importante para los que tienen una micro, mediana o gran empresa. Muchísimas gracias, en verdad les agradecemos. Francisco. Bueno, realmente una gran presentación, Elfid, Rocío y Denise, muy bien coordinada. Yo les voy a dejar un pensamiento y una perspectiva. Hay una gran chamba que hacer y va a haber mucho más chamba y mucho más compromiso de hoy en adelante por el simple hecho de que esta crisis va a dejar a mucha gente desempleada, que va a buscar autoempleo, que se va a convertir en microempresario y que de los 10 millones que ahorita perdieron su ingreso o los 4 o 5 que permanentemente lo pierdan, no se van a quedar parados, van a buscar una ocupación y se empieza desde abajo. Se empieza haciendo micro, se pasa después a mediana y se pasa a grande. Si podemos hacer una transferencia acelerada de conocimientos, recursos, con empatía, pues hay mucho que hacer, tanto en CCMX y Fundes. Muchísimas gracias. Es una luz que podemos aprovechar todos y meditar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Denise, Francisco, Elfid, gracias por la oportunidad. Gracias, en verdad, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estaremos enviando las próximas conferencias que tenemos. Ya saben que todas las semanas estamos aquí con ustedes con temas como estos muy interesantes y de actualidad. Gracias a todos, en verdad. Buenas tardes.